la revisión de este texto de Hannah Arendt, de estas pequeñas páginas, este apartado del texto de Hannah Arendt, eh, sobre la condición humana, ¿sí? Donde la autora revisa la noción de política, ¿sí? Que al menos ella descubre y ella trata de plantear. Es importante tener en cuenta, chiquillos, para cuando comenzamos con esta revisión del texto, que para Arendt, ¿sí? Efectivamente existe un trabajo, o ella realiza un trabajo fenomenológico para poder reencontrarse con lo que es política, para preguntarse si es que es posible que exista política luego del totalitarismo, o si la única alternativa que tenemos realmente es continuar con una política completamente vinculada a la dominación. ¿Sí? Un compañero preguntaba si es que la fenomenología era una suerte de arqueología histórica. La verdad es que la fenomenología es un método, podemos decir, para poder abordar, o un estilo también de hacer filosofía, que consiste en buscar y tratar de ir a los orígenes y descubrir lo que las cosas efectivamente son. Para eso, para ver lo que las cosas efectivamente son, ¿sí? Para preguntarnos lo que realmente las cosas son, sí, una de las formas que podemos hacer es una suerte de arqueología y remitirnos a los orígenes de los elementos, pero no necesariamente ese es el método que podemos realizar. Esa es una de las alternativas que encuentra Arendt. Como Arendt no reconoce de alguna forma alguna herramienta que exista en su entorno en ese momento para poder descubrir lo que es la política, ella se remite a los orígenes, ¿sí? Del término político, a los orígenes de lo que ella reconoce como el mundo político que está en el mundo griego, y por lo mismo es que la autora trata de volver a encontrar el origen de la política en esta historia. En este caso sí se podría decir que la autora está haciendo una arqueología, pero no necesariamente la fenomenología se refiere a una arqueología. Yo les ponía el ejemplo de sacar capitas de una cebolla para poder llegar al centro de la cebolla, que vendría a representar lo que las cosas efectivamente son. Sí, en este sacar capas de la cebolla nos podemos encontrar, bueno, con distintos elementos que nosotros aparentemente reconocemos, por ejemplo, como que son políticas. No sé, por darles un ejemplo para eh, poder entender cómo funciona el ejercicio que hace Arendt. Si yo les pregunto en primera instancia, y independiente de la lectura que ustedes pueden haber hecho del texto, ¿qué es la política? Lo normal es que uno encuentre o crea que la política se refiere a los políticos, ¿sí? O a la forma de gobierno en la actualidad. Incluso que nosotros nos tratemos de acercar a la RAE y leamos lo que la RAE como definición nos está dando respecto a política. Bueno, esa sería la primera capita de la cebolla que tendríamos que sacar. Bueno, ¿eso es la política o simplemente es como nosotros entendemos en la actualidad la política? ¿Sí? O quizás la política se manifiesta en distintas épocas de distintas formas, o quizás la política se entiende en las diferentes culturas de distintas formas. La idea de este ejercicio fenomenológico es que cada una de estas capas, ya sea la capa cultural, ya sea la capa epocal, ¿sí? Ya sea incluso distintas como prejuicios que existen incluso respecto a la misma política, se vayan cayendo y vayamos sacándola hasta que lleguemos al centro mismo. En este ejercicio que hace Arendt, ¿sí? De sacar estos prejuicios y estos preconceptos respecto a lo que es la política, ella, al tratar de llegar a ese centro, a esa hebra de lo que es la política, ella trata, para poder hacer este ejercicio, de agarrarse finalmente de lo que se entiende o cómo se entiende la política en la época clásica. ¿Sí? Y eso es lo que les presenta la autora en este caso y en esta parte del texto también. ¿Sí? Arendt trata de decirnos, bueno, hoy día la política se entiende como subordinada al pensamiento y se entiende incluso como subordinada a las diferentes ideologías. ¿Sí? Bueno, Arendt nos dice que originalmente la política no es eso, y por lo mismo trata en el fondo de quitarle este prejuicio a la política, tratar de quitar este prejuicio de que tiene que ser conducida y guiada por conceptos, guiada a través de verdades, guiada por una historia incluso que sea verdadera. ¿Sí? Todos estos elementos ya trata de quitarlos de la noción de política y trata de mostrarnos una forma de política que sea un poco más depurada. La idea, al menos, que yo interpreto y algunas otras personas también conmigo, es que Arendt plantea una base sobre la cual poder construir o poder pensar
el mundo político y poder pensarlo en forma diferenciada de la dominación, porque son elementos que no tienen por qué ir de la mano, ¿sí? Entonces, acompáñenme en esta revisión de esta parte del texto de la condición humana. Les recuerdo, para poder entender mejor de lo que estamos hablando, ¿sí? Que lo que Arendt critica es esta forma de entender la realidad, ¿sí? Esta forma que está acá, esta pirámide, ¿sí? Que en el fondo lo que plantea es una jerarquía, una dominación de la razón por sobre los elementos materiales y los elementos físicos. Eh, para Arendt hay un elemento que siempre se ha puesto en medio en estas dos dimensiones, que es el elemento político. Eh, Está la razón, ¿sí? Los elementos metafísicos, los conceptos, las verdades, siempre funcionando y conduciendo y se plantean de forma jerárquica por sobre los elementos materiales. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que también todos estos elementos metafísicos, todos estos conceptos, estas verdades que se plantean como trascendentales, como únicas, universales, permanentes, ¿sí? No solamente han gobernado el mundo de la materia, sino que también se han dedicado a gobernar el mundo de la política. Y esto ha traído consecuencias horrorosas, porque el hecho de que la razón constantemente y estas verdades que se creen trascendentales hayan gobernado constantemente el mundo de la política, ¿sí? Lo que ha traído consigo es el totalitarismo mismo, la dominación hacia los cuerpos, la dominación hacia otras culturas, el querer, por ejemplo, eliminar a cierto grupo humano de la humanidad, el querer exterminar a cierto grupo humano, el querer incluso predecir y predefinir completamente las acciones de las personas, ¿sí? Y esto es una consecuencia que tiene la dominación de la metafísica o de la razón por sobre estos dos espacios de mundo. Para Arendt es importante tener en cuenta que la política no tiene por qué estar subordinada a las verdades trascendentales que nos diga la razón o nos diga la metafísica. La política no tiene por qué estar cimentada, por ejemplo, en una noción de historia universal, o no tiene por qué estar cimentada en una noción de humanidad que sea inamovible, ¿sí? Y que se entienda como acultural y universal. No, la política es una dimensión diferente del ser humano que no tiene por qué estar controlada, según la autora, por esta dimensión metafísica que nos entrega verdades, que nos entrega conceptos, ¿sí? Eso es la idea que tiene la autora que quiere destruir. Pero en el camino, como ya les anticipaba, la autora lo que realiza es una nueva jerarquización. No sé si con intención o sin intención, quizás algo simplemente que ocurre, ¿sí? Y lo que hace es una jerarquía entre el mundo político, el mundo público, el mundo de la política, ¿sí? Y lo plantea como por sobre el mundo del espacio privado y de las necesidades biológicas. Esto es lo que vamos a tratar de revisar entonces a lo largo de este video explicativo que voy a dejar a su disposición para que revisen. Bien, no se asusten en todo caso si esto no lo ponen de forma exacta en la ficha de lectura, ¿sí? No, no hay por qué estresarse. Estas cosas que yo les voy a decir en este momento y las explicaciones que les voy a dar no son elementos autoevidentes en ningún caso, ¿sí? Estoy tratando de complementar para que ustedes entiendan más en profundidad de lo que trata este tema, pero no todos estos elementos no son autoevidentes cuando ustedes se enfrentan a la lectura de Arendt. Así que por favor no entren en crisis, ¿sí? No se asusten porque no es necesario, no es lo que se va a evaluar lo que estoy exponiendo acá necesariamente, ¿bien? Así que primero que todo, calma. Bien, en este momento acá les presento, a partir de estos dos elementos que ustedes ven acá, ¿sí? Estas dos dimensiones de las cuales les hablaba, ¿sí? La vida contemplativa y la vida activa. Esta jerarquía que critica Arendt, ¿sí? Del hecho de que los elementos mentales, los elementos conceptuales, los elementos que se plantean como verdaderos, ¿sí? Que son los elementos propios del pensamiento, se encuentran por sobre los elementos de las actividades que realizan los seres humanos. Arendt, por lo tanto, lo que hace es mostrarnos, en este caso, la clásica división que se plantea en todos los libros de filosofía clásica entre lo que se reconoce como la vida contemplativa, ¿sí? La vida del filósofo finalmente, esa es la vida del filósofo, el filósofo que observa el mundo, ¿sí? Y que trata de deducir
o inducir también ciertas verdades respecto a lo que está observando. Este filósofo que se aparta un poco de la dinámica cotidiana, que se aísla de las relaciones humanas un poco, ¿sí? Y que observa a su entorno y observa las dinámicas humanas, observa el mismo mundo, como si estuviese todo este mundo bajo un microscopio. ¿Sí? Se aparta para poder observarlo en perspectiva, distanciarse, por eso también es una vida solitaria, y de esta forma, al momento de distanciarse, la idea es dar una perspectiva lo más objetiva posible del mundo que se está observando. Al filósofo, al distanciarse, al tener una vida contemplativa, puede hablarnos verdades respecto a las cosas que está observando. Si al momento de distanciarse socialmente, por ejemplo, nos puede indicar qué es lo que es la justicia. Comienza a preguntarse, a plantear, a pensar constantemente, a argumentar lógicamente a partir de recurriendo a la historia, recurriendo incluso a las mismas definiciones que se entienden socialmente, criticando estas definiciones para poder llegar a lo que las cosas son en sí mismas, para poder llegar a establecer verdades, ¿sí? Y llegar a comprender, por ejemplo, lo que es la justicia, llegar a comprender lo que es el conocimiento y cómo se puede acceder a él, llegar a entender cómo deben ser las relaciones humanas, cómo debe organizarse la sociedad políticamente, en fin. ¿Sí? La vida del filósofo es una vida en general que busca explicar el mundo en torno, comprenderlo, explicarlo en segunda instancia, ¿sí? Ese sería el orden, eh, y también establecer verdades respecto al mundo en el cual está inserto. ¿Sí? La vida contemplativa efectivamente es la vida del filósofo, ¿sí? También es la vida de los dioses, y ese es un dato que les doy. La palabra vida teorética, por ejemplo, o la teoría, es la actividad contemplativa, porque es la actividad que hacen los dioses al observar lo que hacen los humanos desde el Olimpo. Como los dioses están en una posición privilegiada, ¿sí? En una posición estratégicamente privilegiada, que están por sobre, están en altura, pueden observar lo que hacen los seres humanos. Ese acto de observación que hacen los dioses es la actividad propia de los dioses, la actividad teorética. Desde esta perspectiva, la vida contemplativa, la vida de la contemplación, es una vida bastante similar a la que hacen los dioses griegos. ¿Sí? Observar en distancia, ver como si estuviesen en un microscopio cómo se mueven las relaciones humanas, cómo se mueve el mundo en general. ¿Sí? Bueno, en la Grecia clásica existe una valoración particular por esta forma de vida, por la forma de vida contemplativa. Primero que todo, evidentemente, porque es la forma de vida que tienen los sabios, y también como es la forma de vida que se le atribuye en ese momento a los dioses al menos, ¿sí? También es una vida evidentemente superior. Además, es una vida que para poder realizarla, para poder realizar efectivamente la contemplación, solamente la persona se necesita a sí misma, no necesita ningún elemento material. Y esto es algo bastante interesante para poder entender cómo se comprende el valor de la vida contemplativa. ¿Sí? Eh, Según Arendt, el hecho de pensar que la vida contemplativa es una vida que está por sobre las actividades humanas propiamente tales, la verdad es que es más bien un error. ¿Sí? Según Arendt, en la Grecia clásica y en todo el estudio que hace respecto a estas nociones de la Grecia clásica, Arendt entiende que simplemente en la Grecia clásica había una distinción y una diferencia entre lo que era la vida contemplativa, esta vida del filósofo, la vida teorética, y lo que se entiende como la vida activa. ¿Sí? La vida activa que en general reúne todas las actividades que realizan los seres humanos. Esta es una vida que observa, esta es una vida que hace. Esa es la diferencia entre estas dos dimensiones, vida contemplativa y vida activa. Para Arendt, ¿sí? Estas dos vidas, como les decía, no son jerarquizables, sino simplemente son diferentes. ¿Sí? Y para ello, para mostrarnos la diferencia entre ambas realidades, es que Arendt se centra en decirnos, bueno, ¿qué diantres es la vida activa? Y cómo se entendía en la Grecia clásica la vida activa. ¿Sí? Para esto, Arendt clasifica las actividades propias de la vida activa, de la vida, les repito, en la que el ser humano realiza, está haciendo actividades. Acá en la vida contemplativa el ser humano solamente observa, aquí hace cosas. Para Arendt, la vida del ser humano que involucra sus quehaceres, se clasifica en tres tipos de actividades. ¿Sí? Las actividades que realiza el ser humano se organizan en tres tipos de actividades. La labor, ¿sí? El trabajo y la acción. ¿Sí? La labor
vamos a llamar labor a todas las actividades que nosotros realizamos para sobrevivir, todas las actividades que tenemos para la supervivencia. Por ejemplo, comer, necesitamos comer para sobrevivir, tomar agua, ¿sí? Dormir, todas las actividades finalmente que son necesarias y propias para poder sobrevivir, abrigarnos, ¿sí? Todos estos elementos son propios de la labor, lo que vamos a llamar labor. Esta actividad, la actividad o las actividades mejor dicho, que se reúnen en este formato llamado labor, tienen como objetivo la supervivencia de los seres humanos. El objetivo finalmente es la misma vida de los seres humanos, ¿sí? No sé si me siguen, espero que me vayan siguiendo. Si es que no, acuérdense que me pueden hacer comentarios más abajo en el video. Bien, en el video me refiero al Classroom. El segundo conjunto de actividades que realizan los seres humanos, sí, es lo que vamos a llamar trabajo. Y el trabajo no es lo mismo que nosotros entendemos hoy en día como trabajo. Sí, la noción que Arendt tiene de trabajo es una noción diferente. Para Arendt, el trabajo es la forma, el medio, gracias al cual nosotros podemos adaptar el mundo en nuestro entorno a nuestras propias necesidades. Y se los voy a explicar con un ejemplo, ¿sí? Eh, en el mundo al cual yo me enfrento cotidianamente, por ejemplo, no existen mesas. No existe en ningún lugar un árbol, una planta, una piedra que me dé mesas propiamente tales, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para encontrar mesas y poder tener las mesas que nosotros necesitamos, por ejemplo, para poder trabajar ahora, para poder poner nuestro computador, para poder comer? ¿Sí? Las mesas se fabrican. ¿Y cómo se fabrican? Transformando los elementos que nosotros encontramos en el mundo. Yo en el mundo me encuentro un árbol, o yo en el mundo quizás me encuentro una piedra, o yo en el mundo no, yo creo que esos son los elementos con los cuales podríamos fabricar alguna mesa. ¿Sí? Esos son los elementos que yo me encuentro en el mundo, un árbol, una piedra. Lo que yo tengo que hacer es poner mi esfuerzo humano para poder transformar este árbol en una mesa o para poder transformar esta piedra en una mesa, pulirla, cortarla, ¿sí? Limpiarla. ¿Sí? En el caso del árbol, exactamente lo mismo, talar el árbol, ¿sí? Cortar tablones, ensamblar los tablones de tal manera que pueda yo efectivamente tener una mesa. El mundo no se adapta a mis necesidades a no ser que yo trabaje para adaptar el mundo a mis necesidades. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. Eh, para comer. Hay muchas comidas que nosotros necesitamos cocerlas, las papas o los fideos. Espero que nadie se haya visto la necesidad de poder o de tratar de comer fideos crudos o papas crudas, ¿sí? Su organismo probablemente no lo haya resistido. Nosotros necesitamos estos elementos que se nos entregan, ¿sí? Poder de alguna forma, a través del trabajo, transformarlos en comida que sea digerible para nuestro organismo. Una cuestión tan básica, la papa necesito cocerla para poder digerirla y poder alimentarme. Los fideos necesito cocerlos para poder digerirlos y poder alimentarme. ¿Sí? Eso involucra trabajo, es decir, adaptar el mundo a nuestras necesidades. Eso es lo que la autora está entendiendo como trabajo. ¿Sí? El tercer conjunto de actividades que Arendt reconoce en la vida activa, y acá esto es un poquito más complejo, la explicación que voy a tener que darles, es lo que vamos a denominar acción. ¿Sí? Acción en un sentido amplio o en un sentido lato. ¿Sí? Acción se refiere a todas las actividades que no se necesitan o no las hacemos por pura necesidad, ¿sí? Sino que las hacemos con el afán de vincularnos con las demás personas. Así es como la vamos a entender en este momento al menos. ¿Sí? La acción son las acciones, valga la redundancia, o las actividades, ¿sí? Que nos permiten establecer lazos con otros individuos, aun cuando no necesitemos estos lazos para la sobrevivencia. ¿Sí? Arendt entiende que la acción en un sentido amplio no se vincula con la necesidad, simplemente se realiza para conectarse con las demás personas y la forma en que tenemos para conectarnos con las demás personas, establecer lazos con otros individuos que no están basados en la necesidad, ¿sí? Son dos. En primera instancia, el discurso
decir cosas, ¿sí? Y en segunda instancia, las acciones, hacer cosas y que otras formas las vean, hacer cosas en forma pública y que otras personas puedan ver lo que yo estoy realizando. Esas son las dos formas, ¿sí?, en que los seres humanos hacemos cosas que no tienen relación con la necesidad ni la supervivencia. Hablamos, cuando hablamos no siempre esto ocurre por necesidad y cuando hacemos cosas tampoco esto ocurre por la necesidad. En muchos casos es una decisión que no involucra la necesidad misma, ¿sí? Un ejemplo, cuando de repente hemos ido en la micro o algo ha ocurrido y nos ponemos a conversar con la persona que va al lado. Eso no es necesario, simplemente lo hago para poder matar el tiempo, eh, y establezco una conexión con quien está al lado mío, ¿sí? Levantar la mano y hablar en una asamblea. Normalmente no es necesario hacerlo, sin embargo hay una decisión de manifestar mis ideas y conectarme con las demás personas, participar de esa actividad llamada asamblea. Yo al momento de levantar la mano en la asamblea, por ejemplo de carrera o en la asamblea de universidad, lo que hago es hacerme visible para las demás personas. Y ese hacerme visible para las demás personas me permite establecer lazos con los demás individuos, ¿sí? Yo levanto la mano en la asamblea de carrera, doy mi opinión y lo que se genera inmediatamente es que hay personas que están de acuerdo conmigo, personas que no están de acuerdo conmigo, personas que se aprenden mi nombre o personas quizás para las cuales estoy pasando desapercibido. Pero sin embargo, lo que estoy haciendo sí o sí es conectarme con las demás personas con las cuales estoy compartiendo. Y esa conexión no necesariamente involucra que yo vaya a conseguir algo que me beneficie o no. O no necesariamente yo esto voy a hacer porque voy a obtener algún tipo de beneficio, ¿sí? O quizás yo lo puedo buscar, pero no es lo que yo voy a obtener. O no se sabe realmente si yo voy a poder obtener los beneficios que estoy buscando, ¿sí? La particularidad de este mundo, del mundo de las actividades humanas que nos permiten conectarnos con las demás personas, es que esto es lo que efectivamente Arendt va a denominar política. ¿Sí? Estas dos actividades son actividades que hacemos en conjunto con otras personas y necesitamos realizarlo con los demás, pero no es política. En cambio, esta actividad sí es política. La política, compañeras y compañeros, para Arendt no se realiza por necesidad, ¿sí? O al menos la necesidad siempre queda disuelta, siempre se pierde en medio de la actividad misma. Por mucho que yo la política la trate de conducir y trate de guiarla hacia un objetivo claro que yo tenga, ¿sí? Yo tengo un objetivo al conectarme y al relacionarme con las demás personas, nunca voy a saber a ciencia cierta si ese objetivo se va a poder lograr. Porque en realidad el mundo de la política y este mundo es el mundo de la libertad. En gran medida yo no puedo controlar lo que ocurre en esta dimensión, en la conexión que yo establezco con las demás personas. Esta es una dimensión del ser humano que es incontrolable. Yo puedo pretender controlarla, yo puedo pretender obtener ciertos beneficios que yo deseo. Yo puedo pretender quizá que las demás personas tengan cierta opinión buena respecto de mí, pero eso yo jamás lo voy a poder saber a ciencia cierta y jamás lo voy a poder controlar de forma completa y absoluta. Esa es la gracia de la política que nos está planteando la autora en este caso, ¿sí? Y eso es algo que me gustaría que me digan efectivamente si se entiende. ¿Sí? Las relaciones humanas no se pueden controlar. Yo puedo pretender controlarla, yo puedo hacer como si las puedo controlar, ¿sí? Pero no se pueden controlar de forma completa. Por ejemplo, ustedes de repente están en su clase, cuando sí tienen clases presenciales, están en la sala de clase, ustedes están mirando al profesor, mirando a la pizarra, con cara de mucha tensión, ceño fruncido, pero en realidad lo que está ocurriendo en su cabeza es que están pensando en lo que tienen que hacer la próxima semana, en, no sé, es que tienen hambre, ¿sí? En las tareas que tienen que llegar a hacer cuando lleguen a casa o que la clase está tremendamente aburrida. El profesor puede tener toda su intención en hacer una clase muy entretenida, ¿sí? Pero no depende de él el hecho de que ustedes estén concentrados en su clase. La reacción que ustedes tienen respecto a la clase del docente no depende únicamente del profesor. Ese es un ejemplo que yo les puedo poner. Y este ejemplo que les pongo se puede dar en todos los tipos de relaciones humanas, siempre. Yo nunca voy a saber a ciencia cierta lo que el otro espera de mí, lo que el otro quiere de mí, lo que el otro piensa de mí, y tampoco voy a saber a ciencia cierta qué es lo que el otro va a hacer. ¿Sí? Es una pretensión bastante grande tratar de limitar y controlar las acciones de las personas y de controlar la forma en que nos relacionamos los seres humanos. ¿Sí?
Bien, acá pongo algunas citas, ¿sí?, de la distinción que establece Arendt entre efectivamente la política, ¿sí?, y las actividades que habíamos denominado previamente como labor y trabajo, ¿sí? Aquí Arendt establece una línea que distingue, tal como les decía, el hecho de que la acción o la política misma se realice, ¿sí?, sin o lejos de la necesidad, que se haga sin necesidad de supervivencia, a eso me refiero, y que la labor y el trabajo, en cambio, son actividades para las cuales uno sí está pensando en la supervivencia constantemente, ¿sí? Ese es el quiebre que plantea Arendt en la comprensión de la vida activa y ese es el quiebre que se produce y que yo les presentaba en este plano. ¿Sí? Efectivamente, la política sale de la dominación de la metafísica según su criterio, pero comienza a forjarse esta distinción. ¿Bien? Espero que me vayan siguiendo. Sí. Bueno, acá aparece una cita del texto que dice: de todas las actividades necesarias y presentes en las comunidades humanas, solo dos se consideraron políticas y aptas para constituir lo que Aristóteles llamó el bios politikos, que es la acción, ¿sí?, hacer cosas en forma visible, ¿sí?, y el discurso o lexis, ¿sí?, que es el hecho de decir cosas de forma libre también, en forma pública, de los que surge la esfera de los asuntos humanos. Asuntos humanos es lo que vamos a entender de ahora en adelante como política, ¿sí? De la que todo lo moralmente necesario o útil, perdón, de la que todo lo meramente necesario, y sí, lo meramente necesario o útil queda excluido de manera absoluta, ¿sí? Para Arendt existe una diferencia importante entre lo que vamos a entender como la labor y el trabajo, que son actividades, sobre todo la labor. La labor es una actividad que se realiza y se debe realizar en privado. El trabajo también es una actividad que se entiende como privada, a diferencia de la acción o la política, que es una actividad que se hace en público. ¿Por qué? Y esto es importante. El espacio de la necesidad o el espacio de la supervivencia, ¿sí?, acuérdense que labor y trabajo los hacemos para sobrevivir, son espacios que no requieren y definitivamente ahí no es necesario y de lo contrario estorba el disenso y la discusión, donde la supervivencia es la que llama, ¿sí?, donde la vida misma es la que llama, ¿sí?, y ese llamado de la vida misma es un llamado violento, ¿sí? Las necesidades son violentas. ¿Sí? Las necesidades nos obligan a satisfacerla en forma violenta. Yo no puedo renunciar a alimentarme, ¿sí? Yo no puedo renunciar a sobrevivir, yo no puedo renunciar si tengo frío a abrigarme, eso no está en discusión. Yo me esfuerzo, yo busco en el fondo sobrevivir de cualquier manera. Por lo mismo, es imposible que el mundo de la supervivencia o las actividades como la labor y el trabajo se hagan con libertad. Yo no las hago por libertad, yo las hago por necesidad. No hay nada de libertad en la labor y el trabajo. A diferencia de la política, que la política es una actividad que efectivamente se realiza por libertad y solamente por libertad, ¿sí? Entonces, en este caso, mundo público y mundo privado son mundos que no se pueden mezclar en el caso de Arendt, y cuando se mezclan el mundo público y el mundo privado, puede existir dominación de una dimensión por sobre la otra, ¿sí? El mundo privado, el mundo de las necesidades, el mundo de la labor y del trabajo, es un mundo que es violento en la medida en que se vincula con las necesidades y por lo mismo también es un mundo donde puede existir dominación, ¿sí? Y esa es una idea que también plantea la autora. En este caso estamos hablando de la fuerza que nos une es la propia vida, en los colectivos donde no solamente nos unimos, ¿sí?, para garantizar la propia vida, son colectivos que no se reúnen por libertad, sino que solamente se reúnen por necesidad. Y lo que nos está diciendo la autora es que en este caso la biología, nuestras necesidades, nuestra necesidad de alimentarnos, de tener cuidados, de cobijo, de abrigo constante, de que los niños puedan sobrevivir y ser cuidados, lo que ocurre es que la biología nos obliga y nos limita a vivir en familia o a vivir en un colectivo de familia, en agruparnos en algo así como una familia.
Para Arendt, la esfera doméstica es la esfera donde efectivamente, ¿sí?, se solucionan las necesidades de los individuos y se da solución y se garantiza la supervivencia de los individuos, ¿sí? En cambio, en la vida pública eso no ocurre o no debería ocurrir al menos. La vida pública es la vida de la libertad. La esfera doméstica es la esfera donde se deberían resolver las necesidades, ¿sí? Aquí, la distinción entre la esfera privada y la vida pública de la vida corresponde al campo familiar y político. Ahí está la diferencia. La vida privada o la esfera privada es el campo familiar y la esfera pública es la esfera política, ¿sí?, que han existido como entidades diferenciadas y separadas al menos desde el surgimiento de la antigua ciudad-estado. Estamos hablando acá en la polis griega, es decir, en la Grecia clásica, ¿sí? Acá, la buena vida, como Aristóteles califica a la del ciudadano, no era simplemente mejor, más libre de cuidados o más noble que la ordinaria, sino de una calidad diferente por completo, ¿sí? Se entiende que para uno poder salir a la luz pública o para poder tener participación en la vida pública, para que yo poder o para yo poder hacer cosas visibles frente a los demás y decir cosas que los demás vean, para poder participar de la asamblea, para poder relacionarme públicamente con otras personas, lo primero que tendría que ocurrir es tener solucionadas las necesidades de la vida privada. Pero siempre hay que tener en cuenta que la lógica de Arendt, ¿sí?, no es suficiente tener solucionada, en el fondo, la vida privada, ¿sí? Es decir, tener suficiente comida en casa, tener suficiente abrigo y no tener que preocuparme por esas realidades de nuestra vida, sino que también es necesario que la esfera doméstica se quede en casa, que no salga de la casa, que los problemas domésticos no invadan el espacio público, de tal manera que el espacio público simplemente se preocupe de asuntos que nos atañen a todos, ¿sí? Asuntos que no se refieren, por ejemplo, a las necesidades de la comida, sino que se refieren a nociones como la justicia, ¿sí? Las personas que en la Grecia clásica eran capaces de salir de la vida privada hacia la vida pública eran las personas que tenían dinero, tenían la posibilidad de tener esclavos en casa quienes realizaban todas las actividades domésticas habidas y por haber. Por lo mismo tampoco era un mundo que se planteara como tan óptimo, ¿sí? Y políticamente correcto, menos como lo que nosotros entendemos en la actualidad. Pero lo que sí plantea la autora es que es necesario que no se mezclen ambas dimensiones, que no se mezcle la vida pública con la vida privada para que no exista dominación o no se pase la dominación de la vida privada al espacio público. Sí, bueno, este es los elementos que les mostré previamente, esta jerarquía que se construye a través de la lógica que nos está presentando Arendt en este momento. Sí. Sin embargo, yo en este caso yo les muestro las siguientes fotografías y acá se las muestro en grande, espero que se pueda ver. Sí. ¿Qué es lo que ocurre en estas fotografías que estamos presentando? ¿Sí? Es una pregunta que yo les puedo decir. Eh, ¿Qué es lo que hay acá? Aquí se ve en el cuidado, por ejemplo, de los niños, ¿sí? O en el hecho de que esta madre esté aquí en la cocina, preocupada de los quehaceres domésticos, ¿sí? Y la niña esté afuera con el padre. Aquí, compañeras y compañeros, ¿existe labor o existen otros elementos que también se estén mezclando? En esta fotografía que yo les planteo acá, solamente el cuidado que hace una educadora de párvulo al niño, solamente es labor o podemos pensar que aquí también hay trabajo, ¿sí? En este caso, en el trabajo que hacen las empleadas domésticas, ¿sí? En este caso, solamente hay labor, trabajo o quizás también existe algo de acción o de actividad política, ¿sí? En el trabajo que realizan en este caso son todas mujeres, sí, pero el personal de salud, las TENS, los TENS, perdón, les TENS, o las y los enfermeros, enfermeras, sí. Eh, bueno, solamente se nos remite a labor de cuidado, solamente estamos hablando de labor o también estamos hablando en este caso de trabajo o incluso de acción. ¿En qué medida? Y esa es la pregunta que yo les planteo. Esta taxonomía que nos ha entregado Arendt, que clasifica las actividades humanas en lo que es la labor
y el trabajo como actividades que solamente son de supervivencia y la acción se mantiene hasta el día de hoy. Eh, en realidad lo que pasa y lo que nos pasa constantemente es que todas estas actividades que nosotros estamos viendo acá se mezclan una dimensión con la otra. Al parecer en nuestra vida cotidiana, por mucho que Aren haga una clasificación de las actividades que nosotros realizamos, en realidad, ¿sí? Esas actividades no son puras y no las hacemos en una pureza completa y absoluta. Esas actividades se mezclan constantemente. Evidentemente, en el trabajo que hace la educadora de párvulo no solamente hay labor, no solamente la educadora está cuidando a los niños en su cuerpo para que estos niños no se hagan daño y puedan sobrevivir. No, esta educadora de párvulo también está trabajando, ¿sí? Está alimentando al niño, pero también está otorgándole herramientas incluso para que este niño pueda salir y pueda realizar actividades que son públicas, actividades que son políticas. Esto también es un trabajo. También está ayudando, no solamente ella misma, ¿sí? Está ayudando a este niño que se pueda adaptar y que entienda cómo sus necesidades se pueden resolver en el mundo en el que está inserto. ¿Sí? En este caso, las enfermeras, ¿sí? Los enfermeros también se relacionan entre ellos y, por ejemplo, establecen colectivos, gremios de la salud, donde también comprenden sus necesidades y se vinculan públicamente. ¿Sí? Los enfermeros y las enfermeras tienen voz, ¿sí? Y pueden expresar su opinión, por ejemplo, en esta pandemia que estamos viviendo en este momento, respecto a las condiciones en las cuales existe o se está realizando el trabajo al interior de las clínicas, los hospitales y los consultorios. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que por mucho que Aren plantee esta clasificación que yo les planteé en esta diapositiva, esta clasificación que está acá, esa es una taxonomía con la cual ella organiza las actividades que podemos realizar, pero en ningún caso podemos creer, porque eso es imposible, si que cada una de estas actividades se hace en solitario y separada de la otra. En realidad, en la práctica lo que ocurre es que las actividades se mezclan unas con otras, ¿sí? Se mezclan constantemente unas con otras y por lo mismo tenemos labores que son trabajo y también se transforman en acción, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, enfermeras, enfermeros que cuidan del cuerpo de los enfermos y que eso también es un trabajo en la medida que también hay una modificación o una adaptación de los elementos del mundo a las necesidades de ellos mismos y de los enfermos. ¿Sí? La limpieza de los cuerpos, el poner un remedio que está fuera dentro del cuerpo de una persona, ¿sí? Todas esas actividades que podríamos pensar que solamente son labor, no, también se transforman en trabajo. Estamos adaptando el mundo a las necesidades a través del trabajo de los enfermeros y las enfermeras. Y además también las enfermeras y los enfermeros se manifiestan públicamente respecto a su trabajo. Tienen voz pública, se organizan en gremios, ¿sí? Y se relacionan humanamente entre ellos, no solamente por la necesidad, sino también, por ejemplo, para generar amistades, para generar reclamos, para organizarse incluso políticamente. ¿Sí? Eso es algo que nos tiene que quedar claro en este momento. ¿Sí? Cuando entendemos lo que es el mundo público o lo que es la política, ¿sí? Yo les pongo como ejemplo, en este caso, este maravilloso baile que hace John Travolta en Fiebre de Sábado por la noche. Una película un poco añeja, ya lo sé, pero concéntrense en la foto nada más. ¿Sí? En este caso, John Travolta baila en el centro de la pista de baile. Aquí está presente la bola de espejos iluminándolo. ¿Sí? Él es el centro de la fiesta en este momento. Todo el mundo lo está observando. ¿Sí? El mundo público, de alguna u otra forma, nos pone en el plano en el que está John Travolta en este caso. ¿Sí? Lo que John Travolta hace, lo que John Travolta diga, ¿sí? Va a ser oído y va a ser visto. ¿Sí? Eso es lo que significa vivir en un mundo compartido con otras personas, compañeras y compañeros. Cada cosa que ustedes digan, cada cosa que ustedes hagan puede ser vista por alguien más y puede ser interpretada, mal interpretada, reinterpretada, sí, por otra persona. En eso consiste vivir en un mundo compartido, vivir en un mundo político. Eso es el mundo político propiamente tal. ¿Sí? ¿Dónde está el feminismo acá? Y eso voy a este punto y a este plano. ¿Sí?
El hecho de que se plantee la existencia de esta distinción entre mundo público y mundo privado, ¿sí? La cual les he hablado previamente, en el hecho de creer que existen ciertas actividades que se deben realizar en privado, porque son actividades que se refieren a la necesidad, y ciertas actividades que se deben hacer en público, porque son actividades que se refieren a la libertad. ¿Sí? Creer en el fondo en esta distinción ha redundado a lo largo de la historia en otorgar roles, ¿sí? Otorgar roles de género y ha significado la justificación de los roles de género. Creemos que realmente hay ciertas actividades, actividades de supervivencia que tienen que ver con el cuerpo y que además son actividades que son consideradas como en un rango inferior, ¿sí? Y que tienen que ser solucionadas en casa y que tienen que ser solucionadas por mujeres, ¿sí? Y actividades que son públicas, actividades que se hacen por libertad, que no tienen relación con la necesidad y que son actividades finalmente que han hecho a lo largo del tiempo los hombres. Las actividades que vinculamos mucho más con la labor, en general son actividades que incluso hasta el día de hoy, ¿sí? Como es el cuidado de los enfermos, como es la limpieza y el cuidado doméstico, ¿sí? El cuidado de los niños, son actividades que hasta el día de hoy se piensa que son actividades que deberían ser hechas por mujeres, que las mujeres están más cercanas, que son más dotadas finalmente para poder realizar este tipo de actividades. Y las actividades que tienen que ver con el espacio público son actividades mucho más pensadas para hombres, ¿sí? Esa es una distinción que eh, se plantea y que finalmente esta diferencia entre el mundo público y el mundo privado ha redundado en plantear esta diferencia como roles de género, ¿sí? El feminismo radical ha tratado de mostrar el error en el fondo de esta creencia, ¿sí? Y ha planteado esta expresión, ¿sí? Bastante llamativa y que nos llega hasta el día de hoy de lo personal es político. Por lo mismo, a esta diferencia que estamos planteando, que yo les he planteado en este momento, ¿sí? Hay una crítica del feminismo que existe y que va hacia ella. La crítica del feminismo apunta específicamente a esta distinción que yo les planteaba a través de esta diapositiva. ¿Sí? De inmediato, entonces, en el siguiente video les planteo las críticas del feminismo.